Bien, muchachos, buenos días con todos, espero que estén bien. Vamos a seguir con las clases, ¿ya? Vamos a abordar esta vez el tema del romanticismo europeo. Perdón, un ratito. Vamos a hacer el romanticismo europeo. La clase pasada, creo que fue una clase grabada, y yo te dejé el neoclasicismo como clase grabada. Para entender el romanticismo tienes que conocer o entender un poco o tener unas nociones básicas del neoclasicismo. Así que vamos a hacerte acordar un poquito, ¿ya? Y luego voy a ir preguntando a ver si alguien se acuerda algo del neoclasicismo. El neoclasicismo es una corriente, ya es una corriente literaria que nace en Francia, siglo XVIII, ¿claro? Siglo XVIII, y que tiene como fundamento básico la norma, la razón, las leyes, ¿no es cierto? El neoclasicismo sigue normas, sigue leyes. Al momento de escribir el neoclásico sigue esto, las normas y las leyes. Y todas las obras del neoclasicismo siempre, ¿ya? Siempre te van a dar un mensaje. Es moralista. Por eso, si tú lees, ¿te acuerdas de la obra El Avaro? ¿No es cierto? ¿Te acuerdas de la obra El Avaro que te conté? Vas a darte cuenta que ahí vas a aprender qué cosa es ser avaro, que la avaricia es mala, ¿ya? A ver, te escucho, ¿me podrías dar algunas características del neoclasicismo que vimos la clase pasada? Han visto el video, ¿verdad? Tienen que ver los videos, muchachos, que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Eh, Influencia del clasicismo a manera de imitar. claro, ¿no? Muy bien, el neoclasicismo es un modo de imitación de los clásicos, es un retorno. Se parece un poco al Renacimiento, pero hay ciertas diferencias que te las mencioné en ese momento. El neoclasicismo es básicamente reglas, el uso de la razón, ¿ya? Recuerda que en el neoclasicismo tiene como contexto histórico, pues, la ilustración, tiene el racionalismo, ¿no? Tiene el llamado siglo de las luces, donde la ciencia comienza a avanzar, ¿no? La ciencia es que, bueno, estaba en pañales, pero ya empieza a crecer de a pocos, ¿no? Hasta que llega el romanticismo. Y el romanticismo sí ya es otra cosa, ¿no? El romanticismo es totalmente lo opuesto, ¿no? Si en el neoclasicismo predomina la razón, en el romanticismo va a predominar los sentimientos, ¿no es cierto? A ver, una pregunta para todos, ya que estamos entrando al romanticismo. Muchachos, sabemos que la diferencia, ¿no?, entre el romanticismo del siglo XVIII, XIX, y el romanticismo en el pleno siglo XXI ha cambiado, ¿no? La definición de romántico ha cambiado. Quiero que me digas, a ver, quisiera escucharte, ¿qué entiendes hoy por el término romántico? ¿Qué es para ti un romántico? Antes de preguntar, te escucho a algunos voluntarios. A ver, ¿qué es ser romántico? ¿No? Vamos a preguntar a dos muchachos. A una señorita primero. Daisy, ¿qué cosa crees que sea ser romántico actualmente? ¿Qué es para ti el ser romántico? Loraine, Sí, profe. lo que pregunté, ¿Qué es romántico? Enviar cartas, escribir. enviar cartas, ¿ya? Es una, es una manera. Eh, Merino, ¿qué cosa es para ti ser romántico, no? Eh, la belleza, admirar la belleza de una mujer por dentro y por fuera. Admirarle una belleza por dentro y por fuera, ¿ya?
Muy bien. Mijail. Mijail, ¿qué cosa crees que sea ser romántico? Vamos a preguntarle a nuestro amigo Jesús Gil. Jesús, ¿qué cosa crees que sea ser romántico, ¿no? En pleno siglo XXI. Ser detallista, atento con la persona que quieres estar. Ya, muy bien, esa también fue una respuesta que nos dieron en quinto y secundaria, muy bien. Eh, claro, el ser romántico en la actualidad tiene una connotación muy diferente a la que ocurría en pleno siglo XVIII, siglo XIX. Hoy día, si yo te pregunto por ser romántico, me podrías decir muchas cosas. Me podrías decir, por ejemplo, que es ser detallista, que es apreciar la belleza, que es ser una persona buena, que es tener modales, ser educado, ¿no es cierto? Porque en la actualidad esa es la connotación que se le da a un romántico. Pero el término no nació así. Y a mí me gusta mucho siempre que cada vez que encuentro una palabra, me gusta ir a los orígenes. Y el romántico, cuando empezó el término como tal, te hablo del siglo, fines del siglo XVIII, 1780, 1790, donde empieza a formarse, escucha bien, el romanticismo. ¿En qué país, profesor? En Alemania. Ya esto ya vino en las universidades, algunas para el examen de admisión, ¿no? Ya sea Villarreal, San Marcos, entre otras universidades. ¿Dónde aparece el romanticismo? En Alemania. Algunos dicen en Francia, no, eso es un error. En Francia ya explota el romanticismo. Ahí se llama plenamente movimiento literario el romanticismo. Pero en 1780, ¿no? 1790, empieza ahí, hay un poquitito del romántico, del romanticismo. Por eso se dice que el pre-romanticismo está en Europa, está en Alemania, ¿ya? Y en Francia ya pues llega a su máximo esplendor con Víctor Hugo. Y cuando se dice que empieza en Alemania, es porque en Alemania hay un movimiento que se llama el Sturm und Drang, que pone en evidencia lo que es ser un romántico. ¿Qué es ser un romántico, profesor, para el siglo, fines del siglo XVIII? Anota si puedes, por favor, para que luego no puedas, bueno, para que luego no vayas a tener alguna duda. Una de ellas es que el romántico ya vive del pasado. Imagínate un pata que ha terminado con una chica. Está en su ventana, está lloviendo, y el chico comienza a recordar a la chica. Y dice, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Primera característica del romántico, ¿no? Que le gusta el pasado. Vive de eso, de una ilusión, de algo que ya no existe. Dos, ser romántico es la persona que ama el sufrimiento. Goza con el sufrimiento. Profe, no puede ser, yo no puedo gozar con el sufrimiento. Sí, el romántico sufría y de eso gozaba. ¿No es cierto? Si una chica, por ejemplo, le gustaba y esa chica ya tenía enamorado, bueno, él se quedaba con ese sentimiento. Pero, profe, es tonto quedarse, pues, prendido de alguien que ya tiene enamorado, que ya tiene familia, que ya tiene hijos. Sí, pero así era el romántico, pues. Así era el romántico. De eso vivía, esa angustia, ese dolor que te daba, eso para él era como un elixir de vida. Tercera característica del romántico, y esta es la más importante, creo, ¿no? Antes sinónimo de romántico era, perdón, el punto más alto del ser romántico era la muerte, como te dije en algún momento, ¿no? Los románticos del siglo XVIII, siglo XIX decían, no hay nada más hermoso que la misma muerte. Por eso es que nacen frases como, yo te voy a amar hasta la muerte. ¿No has escuchado eso, verdad? O yo te voy a querer más allá de la muerte. La muerte para el siglo XVIII, XIX es un tema bien, bien interesante, ¿no? Se cree que hay vida después de esto y que a pesar de eso, la voy a seguir amando, ¿no? Esta idea nace a causa de que, como te dije en algún momento, aparece una obra que se llama Las cuitas del joven Werther, ¿no es cierto? Aparece Las cuitas del joven Werther, escrita por Goethe, y ahí vemos cómo el personaje se
se mata, se quita la vida por no ser correspondido. Agarra una escopeta y tira del gatillo y se vuela la cabeza. Y esta novela, cuando es publicada en toda Europa, ¿ya? Es seguida como moda. Profe, que una moda matarse, sí. Muchos muchachos, jóvenes, ¿no? Adolescentes, en Europa comienzan a quitarse la vida porque creen que el acto más romántico era quitarse la vida, ¿no? Al no ser correspondido por una mujer, ¿no? O por un varón, en todo caso. Pero ese era, pues, parte de ser romántico, ¿no? ¿Te das cuenta? Hoy en día, pues, nadie puede decir, pues, profesor, voy a ser un romántico como el siglo XVIII, siglo XIX, no, eso. ¿Quién se va a quitar la vida, pues, por el profesor? Una chica me dejó, un chico me dijo, bueno, pues, profe, ya será para la próxima, ¿no? Y cambia, ¿verdad? Te vuelves a enamorar, que es lo más normal. Las sociedades cambian, los pensamientos cambian, ¿no? Imagínate si seguiríamos con el pensamiento del siglo XVIII sobre el romanticismo. Creo que muy pocos serían románticos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el ser romántico? Todo claro, profesor. Seguimos entonces, amigo. A ver, este es el romanticismo, ¿no? Definición. El romanticismo es un movimiento artístico que nace a fines del siglo XVIII en Alemania, fines del siglo XVIII, 1780, 1790 aproximadamente, en Alemania, y toma fuerza en Francia. En Francia ya explota. ¿Con quién, profesor, explota? Con Víctor Hugo, pues, ¿no? Ya más adelante vamos a ver a Víctor Hugo. Dicho movimiento nace como oposición al neoclasicismo. Ya, si yo te pregunto en el examen, puede ser en la pregunta 3 o 4, movimiento al cual se opone el romanticismo, tú tienes que decir el neoclasicismo, ¿no? ¿Por qué? Ya te expliqué, pues. Y se preocupa por los sentimientos y las emociones. Los personajes, ¿ya?, que hay en los libros que fueron escritos en el romanticismo, estos personajes se dejan llevar por los sentimientos, por las emociones, ¿no? Estos personajes que no razonan, ¿no? Muchas veces, y te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, y si no te ha pasado, te va a pasar. Tus papás han pasado por esto, tus primos, tus hermanos mayores, todos se han enamorado. Y cuando uno se enamora, y está demostrado científicamente, la razón queda de lado. ¿Y qué es lo que predomina? Los sentimientos. Predominan las emociones. Tú no razonas del todo bien. Ese es un proceso, vamos a llamarlo así, fisioquímico, ¿no? El cuerpo comienza, cuando estás enamorado, el cuerpo comienza, ¿no?, a generar, pues, serotonina, ¿no? Oxitocina, que hace que te pongas muy contento, ¿no? Y hace que no razones del todo bien. Es por eso cuando estás enamorado de alguien, te manda un mensaje a tu WhatsApp, rápidamente agarras y te cambia la cara. Puedes estar renegando con tu mamá, tu papá, tus hermanitos, ¿no? Tu hermanito que se comió toda tu tarea, pero cuando llega un mensaje de esa persona, te cambia y te pone una sonrisa, ¿no? Sí, me he escrito, se acordó de mí, se acordó de mí, ¿no? Nos pasa. Predominan los sentimientos sobre la razón, ¿ya? Bien, vamos a leerlo todo otra vez. El romanticismo es un movimiento artístico que nace a fines del siglo XVIII en Alemania y toma fuerza en Francia. Dicho movimiento nace como oposición al neoclasicismo. Por eso se preocupa por los sentimientos y las emociones, ¿ya? Tu papá, por ejemplo, podría ser un neoclásico. Es el que pone normas, reglas, leyes en la casa, ¿no? Tu mamá y tu papá. Llega temprano, una norma. No uses ese polo, se ve tu ombligo. No, no te pongas tantos aretes. No, no hagas esto, haz tu tarea, no vas a salir. Te pone reglas el neoclásico. Y tú serías, pues, un romántico, ¿no? El romántico es liberal, rebelde, ¿no? Idealista. No, profe, yo voy a terminar mi carrera. Tengo ahorita 14, el otro año entro a quinto, no 15, a los 16 entro a la universidad, a los 20 termino, a los 21 me compro un carro, gano 7.000 soles, a mi mamá le compro un departamento. Suena bonito, pero es idealista, pues. Para que eso suceda es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Pero sí es idealista, ¿ya? Sí es idealista. Nuestro amigo Richard Sánchez nos dice, profesor, ¿cuál debe predominar, la razón o el sentimiento? En el romanticismo debe predominar, de hecho, el sentimiento y la razón.
¿Ya? El sentimiento y la razón. Vamos a seguir. Un ratito. El contexto. Vamos a ver en qué contexto se da, ¿no? ¿En qué tiempos? Miren, la independencia americana, la independencia de las 13 colonias, ¿no? La gente se rebela contra los ingleses, ¿no? La Revolución Francesa, los franceses se van a rebelar contra el gobierno de Luis XIV, ¿no? El absolutista Luis XIV, el que decía, pues, que era lo máximo, ¿no? El rey de todo, ¿no? La gente se rebela. Pregunta para todo el público ahí detrás de mi laptop. La rebelión, la rebeldía, ¿tú crees que sea parte del romanticismo? ¿Mm? Vamos, te escucho. Acá me dicen por el privado, sí, profesor, sí, sí. Otros me dicen no, otros dicen sí. Claro que sí, la rebeldía es parte del ser romántico. Un romántico no cree en reglas, ¿no? A ti te dicen, oye, lústrate el zapato bien, abróchate la camisa, peinadito y vas al colegio. No, pues los chicos, pues el zapato lleno de barro, todos desabotonados, ¿no? Sin peinar, todos con sueño. Ese es el rebelde, pues cuando eres muchacho es así. Pero cuando ya vas creciendo, vas teniendo un trabajo, ¿no? Imagínate que eres un administrador y vas a trabajar así. Te botan. Tienes que seguir reglas, ¿no? El adolescente no es tanto de reglas, pues el adolescente es más libre, ¿no? Más independiente. Una de las características del romántico, más adelante lo vamos a ver, es ser rebelde, no sigue reglas. El que sigue reglas es el neoclásico, el romántico no, ¿ya? Es por eso que vamos a ver la Revolución Francesa, vamos a ver también eh, eh, la independencia de las 13 colonias, ¿no? Antecedentes. Antes de pasar a los antecedentes, vamos a ver algunas características. Acá están, mira. Rasgos del romanticismo o características. Esto es importante porque esto te va a venir en una práctica que vamos a dar después. Ya, la siguiente clase. Escucha. Individualismo, irracionalismo, idealismo, nacionalismo, exotismo, rebeldía y liberalismo político. Profesor, no entendí nada. Vamos uno por uno. ¿Ok? Individualismo. Es fácil, ¿verdad? Individualismo quiere decir, pues, la expresión de los propios sentimientos, ¿no? Tus sentimientos son los que van a mandar. No manda el sentimiento de otro. ¿Cómo así, profesor? ¿Te ha pasado que tienes un problema con tu enamorado o tu enamorada y de pronto tu amiga te dice, oye, pero déjalo, te trata mal? Tú no le haces caso, porque tú crees en tus propios sentimientos, ¿no es cierto? Tu amiga te dice, oye, es China, déjalo, te hace mal y se mata, pero tú sigues ahí, ¿no es cierto? Individualismo, te importan tus sentimientos, ¿ya? El otro es irracionalismo. Irracionalismo quiere decir, pues, que no hay uso de la razón, ¿no? El romántico se basa justamente de eso, de lo irracional, no piensa. Él va a fantasear cosas, ¿no? Él va a imaginar cosas, ¿ya? Y es acá también donde se explica, pues, por qué los románticos, 1810, 1820, los románticos escriben sobre lo que pasó en el año 1230, 1400, 1500, porque el pasado les gusta, pues. Es irracional vivir en el pasado, ¿no es cierto? Uno tiene que vivir el presente, ¿ya? Otra característica es defensa de la libertad, o la libertad, ¿no? El hombre romántico siempre busca eso, la libertad. Y es por eso que tenemos como contexto la independencia de las 13 colonias, tenemos por Europa la Revolución Francesa, ¿no? El liberalismo. La gente comienza a sacarle la vuelta a las normas y a las reglas. Idealismo. Profesor, ¿qué es el idealismo? Es imaginar cosas que aún no suceden, pero vivirlas.
Lo que te decía hace rato, ¿no? Profesor, voy a terminar mi carrera, voy a encontrar un buen trabajo a los 20 años, a los 21 voy a tener un buen sueldo, a los 22, 23 me voy a enamorar, 24 me voy a casar y a los 25 me compro un departamento. Oye, eso sería genial, ¿no? Creo que todos quisiéramos ideal. El romanticismo nos va a contar cómo es cómo debería ser la sociedad. ¿Ya? Repito, el romanticismo nos va a contar cómo debería ser la sociedad, más no cómo es. Eso ya lo vemos en el realismo. El realismo sí te va a contar, ¿no? El romanticismo tal cual es. Él te va a presentar el realismo, la sociedad, pero el romanticismo no. El romanticismo lo que va a hacer es mostrarte lo que él debería, ¿no? Lo que la sociedad debería ser. Por ejemplo, si tú lees esta obra que se llama Nuestra Señora de París, ¿te acuerdas? Donde sale el jorobado de Notre Dame, ¿no? Es una historia muy bonita donde un chico muy feo, deforme, se enamora eh, de una chica que se llama Esmeralda, ¿no? De una gitana, y da hasta su vida por ella, la salva, y él no aguanta de vivir sin ella y también se quita la vida, y toda la sociedad recapacita. Y debería ser la sociedad así, ¿no es cierto? Pero no lo es, pues. Una novela romántica ahora en pleno siglo XXI, por ejemplo, sería, yo escribo una novela, o de repente alguno de tus novelas, de tus compañeros, tu amigo Richard, por ejemplo. Richard escribe una novela donde todos esos chicos que no cumplen las normas o las reglas, un día recapacitan. Un día recapacitan y luego pues pierden a un ser querido, ¿no? Recapacitan y cambian su forma de vida. Ah, profesor, qué lindo, profe. Claro, eso debería ser, pero no lo es. Sería una novela romántica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es idealista, pues. ¿Ya? Nacionalismo. El nacionalismo es el amor, repito, el amor, el apego hacia tu nación. ¿Claro? Es el espíritu, ese sentimiento que tú tienes por tu país. Lamentablemente en nuestro Perú creo que no hay un nacionalismo, porque a los chicos de tu edad, por ejemplo, les gusta eh, traer palabras de otro país. Dicen vato. ¿Por qué dicen vato? Eso se dice en México. Dicen güey. Güey, eso también se dice en México. Están utilizando palabras de México, de Argentina, de Chile, ¿no es cierto? Y hay palabras en inglés. Ama tu cultura. El Perú también tiene palabras muy buenas. Tu mamá, tu papá, quien te habla, utilizábamos antes el chévere. Yo no escucho que un niño diga chévere, ¿no? Es muy difícil que alguien diga chévere. El nacionalismo, los románticos, ¿no? Amaban su nación, sus raíces, ese espíritu, ¿no? Patriótico. Exotismo. ¿Qué quiere decir exotismo, profesor? Eh, Exotismo es el, vamos a llamarlo así, el interés, ¿ya? Por lo raro, por lo novedoso. El exótico, el romántico es exótico porque no solamente busca lo que está a su alrededor, sino busca lo que hay en otros lados, en otros tiempos. Por ejemplo, como dice acá, ¿no? Ambientar sus obras en épocas lejanas, claro. En la época medieval, la mayoría de obras románticas están ambientadas en la época medieval. Prueba de ello es el Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, ¿no? O Fausto, que tiene que ver con una historia bíblica. ¿Te das cuenta? Ellos se ambientan en muchos espacios. No solamente hablan de su momento, de su historia, sino van a diferentes partes de la historia. Mira, he hecho un cuadrito de diferencias entre el neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo, ya sabes, privilegia, mira acá, mira, el neoclasicismo va a privilegiar la racionalidad, mientras que el romanticismo privilegia los sentimientos, la pasión, ¿no? El neoclasicismo privilegia las reglas y el método, como vimos a Descartes, por ejemplo.
El romántico prefiere pues la inspiración, ¿no? El genio, profesor. Voy a inspirarme, voy a ir a mi cuarto, me voy a parar frente a mi balcón y voy a inspirarme a otras cosas. Acá hay un propósito didáctico, es decir, todas las obras en el neoclasicismo buscan enseñarte algo, todas, ¿no? Uno las escribe con el fin de que la persona aprenda algo. En cambio, en el romanticismo no. Uno escribe por el simple hecho que me parece bello, por el simple hecho de que quiero hacerlo, y punto. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna preguntita antes de empezar o pasar este punto? Te escucho. Yo sé que tienes alguna pregunta. Dice, por ejemplo, nuestro amigo Sergio González, profesor, ¿el teatro romántico en qué se caracterizó? El teatro romántico, bueno, en esta época hay muy poco teatro romántico. El teatro romántico se ve más en literatura española, pero se caracterizó básicamente por también ser didáctico, por mostrar, ¿no? El teatro tiene esa facilidad de que uno no tanto lee, sino que es representado, ¿no es cierto? Es decir, actores van a actuar y todo eso. Entonces, el teatro lo que busca es básicamente didáctico. Una de las características que nos preguntó nuestro amigo Sergio González es que el teatro es didáctico, ¿no? Busca enseñarte algo a partir de una sociedad que debería ser, a partir de algo que debería ser. Otro punto, otra característica del teatro romántico es, por ejemplo, se utilizan mucho pasajes de la historia o pasajes bíblicos. Si lees Fausto, por ejemplo, se basa en la Biblia, ¿no? Lo que pasó Job. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Bien, ¿alguna otra preguntita, aparte de lo que nos hizo nuestro amigo Sergio? Vamos, pregunta, muchacho, pregunta, no tengas miedo. Cuando alguien pregunta o alguien comenta algo, puedes comentar, se nutre más la clase. Se nutre mucho más y aprenden, por tanto, la mayoría más. ¿Todo claro? Profesor, representantes del romanticismo, nos dice nuestro amigo Richard. Eso lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, pero vamos a hacer un adelanto, ¿no? Está, por ejemplo, Víctor Hugo, está Johann Wolfgang Goethe, está Baker, ¿no? Está José Zorrilla, está Allan Poe, ¿no? El que hace historias y cuentos de terror, ¿no? Lord Byron, entre otros, ¿ya? La clase del romanticismo la voy a dividir en tres. Este romanticismo 1, que es la introducción, ahorita estamos en la introducción, hemos visto el contexto, hemos visto las características, ¿no es cierto? La siguiente clase vamos a ver a Johann Wolfgang Goethe, vamos a ver a Goethe, ¿ya? Y la tercera parte, vamos a ver a Víctor Hugo y a Allan Poe. Ya, muchachos, vamos a dividirlo porque el tema del romanticismo es muy extenso, y ahí yo creo que con tres partes creo que nos alcanza para abordar muchos más aspectos. ¿En qué periodo del tiempo triunfa el movimiento romántico? No entiendo en qué periodo del tiempo triunfa el movimiento romántico. El romanticismo empieza 1780-1790, pero explota, ¿no es así?, en 1810 en Francia aproximadamente, ¿no? Una de las obras que va a triunfar es Hernani. Con Hernani se pone en escena y la gente queda loca con la obra Hernani, y a partir de eso la gente sigue el ser romántico. Cuando Hernani se puso en escena, ¿no? Todavía había la gente neoclásica. Se pone en escena Hernani y mira, alucina, una parte era neoclásica y una parte había gente romántica. Los neoclásicos eran los que tenían esos sombreros de copa alta, así, ¿no? Bien vestidos, ¿no? Con un bastón en la mano, incluso las damas con bombachos, unos vestidos. Y al ladito había un grupo, pues, de personas que no usaban esto. Se ponen en escena Hernani y los neoclásicos comienzan a lanzar sillas, a lanzar insultos, cuando termina la puesta en escena de Hernani. Entonces la gente insulta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a poner en escena esa obra?
esa obra no cumple ninguno de los requisitos neoclásicos. Los románticos que estaban al ladito comienzan a gritar a los neoclásicos. Entonces hay una pelea ahí, entre los dos grupos, neoclásicos y románticos. Empiezan a pelear como barras bravas. Y los románticos votan a los neoclásicos del teatro. Y a partir de ahí se dice que el triunfo del romanticismo llega con la obra Hernani de Víctor Hugo. ¿Ya? Profesor, ¿vamos a volver a entrar? Sí, vuelven a entrar solamente unos 4 o 5 minutitos más para dar unas pautas sobre lo que vamos a hacer en la siguiente clase y cómo vamos a hacer la práctica y terminamos. Hoy día solamente quería hacer una introducción. ¿Sí, muchachos? Si no hay preguntas.